Las disputas geopolíticas continuarán afectando el rumbo de la inflación, la confianza de consumidor y empresarios, el comercio, las cadenas de suministro y el flujo de capitales. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, analizaremos cómo se comportará esta incertidumbre con las 70 elecciones en 50 países. Luego de haber vivido una serie de efectos negativos en todo el tema logístico por los diferentes conflictos geopolíticos, 2024 no va a estar muy alejado de esa situación. Las razones están en los problemas comerciales que se están presentando en China, los elementos donde Estados Unidos está buscando relocalizar o seguir relocalizando los sitios de producción o los sitios de abastecimiento, y eso ha generado grandes ventajas para Taiwán, grandes ventajas para México. Veremos unos países BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, eh, tratando de quitar la dependencia que tienen frente al dólar. Y en medio de que todo esto sucede, un 2024 donde 50 países tendrán 70 elecciones. Tendremos elecciones presidenciales, donde se elige el primero, la primera mandataria de ese país. También tendremos elecciones legislativas, que es donde se definen los senadores, los diputados, que finalmente son los hacedores de leyes en los países. Algunos de los más principales o protagonistas están, por ejemplo, en Egipto, que es elección presidencial, tenemos en India, que es legislativa, en Indonesia se presentarán los dos, en Irán, legislativa, en un momento de alta tensión por los hutíes, tenemos en México ambas, con el protagonismo que tiene este país en toda la región, Rusia con elecciones presidenciales y a la vez Ucrania, que tiene dos presidenciales y legislativas, probablemente marcará el rumbo de esta guerra desgastada y alargada que se ha presentado en esta región. Taiwán ya se presentaron ambas elecciones con las presiones que eso luego llevó a China. Reino Unido tendremos legislativa, en Estados Unidos será una de las principales por el norte y la potencia que es Estados Unidos. Y tenemos también en nuestra región bien importante las presidenciales de Venezuela. Desde Sectorial, construimos semanalmente el sistema de alertas y oportunidades que te permite identificar las oportunidades comerciales que están emergiendo en los sectores, anticipar cambios y mapear sus tendencias para materializarlas en la estrategia de tu organización. Para conocer más sobre este producto, visita www.sectorial.co. Todos los elementos de tensiones geopolíticas y conflictos actuales luego van a tener implicaciones en la calidad crediticia de varios países, por eso la importancia también de las elecciones. Los más protagonistas terminan siendo en este año Medio Oriente y Europa, porque terminan siendo los más afectados en este problema crediticio. Además, tendremos una incertidumbre política con los resultados electorales que van a influir muy probablemente en el gasto gubernamental, riesgos asociados a la estabilidad fiscal y la confianza de consumidores e inversionistas. Por ejemplo, en medio de un panorama de elecciones es probable que el gasto público se concentre en el corto plazo. Si lo hace de esa manera, pues luego los efectos es que impide el crecimiento, porque el gasto concentrado en el corto plazo básicamente lo que alienta es a los electores para votar por la persona que elige el mandatario de turno, mientras que si el gasto se concentra en largo plazo, por ejemplo en infraestructura, pues se materializa el crecimiento y la sostenibilidad de un país. Otro de los elementos es cuando se da polarización en medio de las elecciones, pues luego la confianza de los consumidores e inversionistas se va al traste. Cuando uno mira el cronograma de elecciones, pues ya pasamos por enero, hubo tres principales elecciones, en febrero hubo dos, en marzo tendremos una muy clave que es la de Rusia, de hecho se van a tener seis elecciones, más o menos en lo que se presenta en marzo, ahí está el 3% del PIB, para abril tendremos la de Indonesia, en mayo hay un momento clave porque tenemos India y Sudáfrica, cuando se suma tenemos más o menos el 5% del PIB y 1.575 millones de personas que definirán el norte político de sus países. En julio tendremos la de México, que es bastante clave en nuestra región. Y posteriormente, las dos tal vez más claves para el mundo es en noviembre la de Estados Unidos, porque ahí se concentra el 26% del PIB, y en diciembre la del Reino Unido, que es el 4% del PIB. Estos elementos entonces también a qué llevan, que el mapa de riesgos que tenemos en la actualidad, cuando nosotros miramos un mapa de riesgos, pues tenemos un periodo prolongado de altos niveles de tasas de interés que presiona a los prestatarios más débiles. Es un riesgo alto, estamos viendo que no va a tener mayores alteraciones. El tema del aterrizaje forzoso de la economía que le mete tensión crediticia, ese sigue siendo un riesgo alto.
Todo el choque de los mercados inmobiliarios tras la crisis o la liquidación de Evergrande y los efectos contagio que se puedan presentar. Ya no es un riesgo alto, es un riesgo elevado y no tiene mayores cambios. Los desafíos de crecimiento económico en China que generan las presiones en la cadena a nivel mundial. Tenemos las tensiones geopolíticas que amenazan las confianzas de mercado, empresas, comercio y luego la renovación de esa inflación que no termina cediendo en la velocidad que se busca tener alrededor de los países. Las implicaciones financieras, comerciales, humanas de los riesgos climáticos, eso está claro en el mapa de riesgos actuales y es un riesgo que se está empeorando. Y los ciberataques, que también es un riesgo que está empeorando. Esos son los riesgos que tenemos en el mapa actual. Pero cuando uno le mezcla este tema de las elecciones y las tensiones geopolíticas que con ella trae, por ejemplo, Irán, que decida hacer el bloqueo del estrecho de Hormuz, por ahí pasa el 25% del suministro de energéticos para el mundo, es todo el suministro de petróleo y gas que se genera de Oriente Medio. Luego, ¿qué pasa si en medio de esa represión los refugiados se activan mucho más fuerte en el poderío político? Luego, no se puede descuidar Rusia, tiene elecciones, Ucrania también tiene elecciones. Y si Rusia decide enfrentar o generar mayores niveles de invasión o problemas con miembros de la OTAN, pues los resultados ya los vimos porque cuando invadió Ucrania, pues luego los efectos negativos en energía y alimentos fueron totales para el mundo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si en medio de estos elementos Estados Unidos, que ya hizo bloqueos a los bancos de Rusia, decide tener una posición similar de bloqueo a los bancos en China? ¿Y qué pasa con Taiwán? Ahí está el 60% de los semiconductores que abastecen al mundo. ¿Y qué pasa con China en las tensiones del Mar Sur? Pues ahí tenemos más o menos también entre el 20 y el 25% del comercio global. Por eso el elemento de las elecciones políticas, si van a tener un frente de polarización, pues luego te afecta en todo el mapa de riesgos que tenemos, tanto a nivel político como al que se enfrentan las diferentes organizaciones. En nuestro próximo capítulo analizaremos cómo será el tamaño de la inteligencia artificial de aquí a 2028, que promete transformar drásticamente los mercados globales, especialmente a medida que las corporaciones amplían su comprensión de las opciones y capacidades de las tecnologías basadas en IA.